Mi nombre es Carlos Ortega del Valle. Actualmente soy catedrático en la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la Escuela de Bellas Artes de la UAPCO. Bueno, mi formación, estudié la licenciatura y la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y posteriormente estudié un doctorado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Bueno, mi decisión de estudiar formalmente arte, bueno, yo originalmente, cuando terminé mi bachillerato, empecé estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estaba estudiando sociología y hice hasta el cuarto semestre, pero la realidad es que me dedicaba mucho más a dibujar. En esa época hacía ilustraciones y caricaturas para periódicos y revistas. Me dedicaba mucho más a eso que lo que dedicaba al estudio formal de las ciencias sociales. Entonces, en un momento dado, entré a talleres de humor gráfico. Estuve estudiando con el Fisgón casi un año, y luego estuve estudiando con un chavo que se llama Guillermo Spencer, que estuvo dando un curso en la UAM Xochimilco sobre caricatura y humor gráfico, y a partir de ellos fue que empecé a conocer la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Guillermo era egresado del ENAP, y hicimos varias visitas al ENAP. Incluso trabajé un tiempo en un taller de gráfica monumental en la misma escuela, y de ahí empecé como a considerar como una opción seria de formación el estudio de las artes plásticas. Antes era algo que, me dedicaba a hacerlo, pero en esa rama del humor gráfico, pero incluso por dar gusto a mis papás, estaba estudiando más bien como una carrera más formal, entre comillas. Y bueno, cuando conocí la ENAP y cuando empecé a tener relación con gente que había estudiado para ser artista, fue que consideré que también podía ser una profesión en el mismo sentido de una carrera profesional. Y bueno, fue así como decidí entrar a estudiar artes plásticas. Hice la licenciatura. Después de eso empecé a trabajar. Una vez que salí de la escuela, estuve 4 años trabajando en producción audiovisual, y después tuve la chance de entrar a la maestría. A la maestría entré en 95. ¿Qué más? Bueno, un poco mi decisión tiene que ver que, bueno, ya era algo a lo que me estaba dedicando de por sí, pero de repente sentía que tenía que bueno, me hacían falta muchos conocimientos. Yo al principio solo dibujaba y hacía ilustraciones con tinta china y acuarelas, no había pintado propiamente nunca. Fue hasta que empecé a tomar los talleres de la escuela que empecé a conocer las técnicas del óleo y del acrílico y la gráfica, etcétera. Y bueno, la idea primero era profesionalizarme. También de alguna manera esta presión clase mediera de hacer una carrera, no puedes dedicarte a un oficio simplemente, sino tienes que hacer algo más, en estos términos del ascenso social. Pues no es lo mismo un título de licenciado que simplemente ejercer por la libre una profesión o un oficio como tal. Y bueno, ya estando en la escuela me di cuenta que por alguna razón, incluso para la misma gente que me daba clases, de repente era como difícil hacerse la idea de un sistema escolarizado para las artes, ¿no? Todavía existía mucho, y creo que todavía en muchos lugares sigue existiendo esta idea del aprendiz y discípulo, ¿no? De que aprendes directamente de otro artista y que te haces a su sombra y empiezas limpiándole los pinceles y terminas haciendo las obras para que las firme el otro. Pero bueno, me di cuenta que a pesar de que ese era un poco el ambiente también en la misma escuela, pues había como mucho más, una visión mucho más amplia. Había como un campo. Yo con la experiencia que tenía de venir de las ciencias sociales, tenía como también esta visión de que incluso sabía que no podía aspirar a un conocimiento objetivo de las cosas, o sea, no estaba estudiando ciencia, pero que de todos modos era importante desarrollar como muchos conocimientos paralelos al mero oficio
ser artista, ¿no? Sobre todo yo que estaba desenvolviendo más en un medio de las publicaciones. Y bueno, un poco a partir de ahí fue que empecé a clavarme más en el rollo de estudiar todo el fenómeno que había alrededor de la mera producción artística y entender que no estaba simplemente capacitándome en un oficio, sino que estaba realmente desarrollando una profesión a otro nivel. Bueno, respecto a esta idea de que incluso dentro de la misma escuela a los maestros les costaba un poco entender la idea de ver el arte como una profesión, o sea, estudiar una licenciatura en arte, incluso para los maestros que estaban acostumbrados a este sistema de maestro-discípulo, maestro-aprendiz, les resultaba un poco extraña la idea. Pues un poco lo que me empezó a dar otra idea de las cosas es un poco también la misma práctica que estaban teniendo las gentes egresadas de ahí. El modelo de artista es algo que va cambiando también conforme a la época. O sea, la idea de convertir las escuelas de arte o los estudios de arte en estudios de licenciatura tiene que ver con toda esta idea de la reforma educativa, que es un proyecto mucho más amplio. O sea, entra un poquito el arte como de refilón en esto, no es que, o sea, todos sabemos que la educación universitaria está basada más bien en el modelo del método científico. Entonces es un poco extraño pensar en una licenciatura en arte porque los estudiantes de arte quieren ser artistas, no quieren ser licenciados la mayor parte de las veces. Pero el mismo medio, el mismo hecho de que empiecen a ejercer los mismos egresados de las escuelas va haciendo una transformación en el mismo medio. O sea, y también la manera de ejercer el arte se ha diversificado mucho. O sea, ya no es solamente el modelo del artista en su estudio que vende por medio de un marchante directamente al coleccionista, sino hay un montón de ramas donde se puede uno desenvolver sin necesidad de recurrir a ese modelo. Entonces, un poco a partir de empezar a percatarme de esto, de que ya el mercado de trabajo también cambia. En este cambio de modelo tiene que ver la masificación de las universidades, ¿no? No es lo mismo la Academia de San Carlos de los años 50, donde había 25 alumnos por toda la escuela, a la época en que me tocó estudiar a mí, que habíamos 70 alumnos en un solo grupo y de repente pues es imposible pensar en una relación maestro-aprendiz con tal cantidad de gente, ¿no? Necesariamente las clases individuales se tienen que volver cátedras masivas y los conceptos se tienen que generalizar y se tienen que estructurar de otra manera. No puedes llevar un seguimiento personal de cada alumno como maestro, ¿no? Y eso cambia mucho también la manera de enfrentar el proceso de la educación a partir del mismo hecho de la masificación. Y bueno, por otro lado también lo que te comentaba, el cambio en el campo laboral, o sea, la idea romántica del artista bohemio pues como que ya no tenía mucha cabida en el mundo moderno, donde además no solo tenías que desarrollar un oficio, sino tenías que desarrollar muchas otras habilidades para desenvolverte en el campo laboral, pensando en que en la multidisciplina, por ejemplo, o en el trabajo en equipo, o en la idea de la expansión también de los nuevos medios que se han ido dando, la manera en que se ha abierto también el mismo espectro de las artes, no solo el campo laboral. Entonces, pues hay que pensar la educación artística en otros términos. Digo, habrá a quien le funcione y creo que eso va a seguir funcionando, la idea de la relación maestro-aprendiz. Creo que quien tenga la suerte de ser guiado de esta manera así tan paternal y tan personal, pues es una suerte y qué bueno que pueda hacerse, pero en términos prácticos y reales a la mayoría no tenemos tanta suerte como para eso, ¿no? Igual en un momento dado eso puede ser un complemento a una educación no formal. A mí sí me parece que a partir de los nuevos retos que enfrenta el arte y a partir de los nuevos retos que enfrenta la enseñanza misma, sí es importante como crear como otro tipo de formación y dotar de otro tipo de habilidades y de otro tipo de conocimientos a los artistas. O sea, ya no
porque no todos los artistas pueden triunfar en el mercado tal cual, o sea, y sería injusto negarles la oportunidad de desarrollo a gente que podría aportar mucho a partir de un enfoque artístico a muchos otros campos de la vida profesional, sino limitarse a un solo modelo de desarrollo. Y bueno, ya una vez que hice la maestría y que incluso hice estudios de doctorado, pues ya el enfoque que tengo es mucho más amplio, tiene que ver con, también he hecho, pues creo que he hecho más carrera como académico que como artista en ese sentido. Creo que tengo más experiencia y más logros en este otro campo, entonces creo que pues mi aportación tiene que ser también por ese lado. Mi experiencia cuando fui director de esta escuela es, bueno, me tocó la transición de la instructoría a la licenciatura, la creación de la nueva licenciatura en artes visuales, en artes plásticas y visuales, la implementación del programa, la creación de la planta docente. Normalmente íbamos, conforme avanzaban los semestres, íbamos consiguiendo los nuevos docentes para los nuevos cursos que se iban necesitando. Empezamos con una planta de 5 maestros, cuando terminé ya éramos 21, ¿no? Y de tener un solo grupo pasamos a tener 8. Prácticamente de 30 alumnos pasamos a 120, 130 más o menos. Entonces pues casi me tocó armar todo el proyecto de la licenciatura, aunque no soy el que tuvo la idea original de hacer este nivel. Sí he estado desde el principio, desde la formación de los planes de estudios, y bueno, prácticamente toda la echada a andar de la licenciatura. Y bueno, la preocupación ha sido justamente como hacer un modelo que sea oaxaqueño, o sea, aprovechar las ventajas que tenemos localmente. Pues incluso la misma universidad no tenía como una noción clara de qué es lo que esperaba de una licenciatura en artes, ¿no? Hay como el lugar común de que los oaxaqueños ya son artistas simplemente por ser oaxaqueños. Y pues finalmente el mercado local tampoco ayuda mucho, porque es un mercado que está más destinado a vender productos para turistas, ¿no? Diciéndolo llanamente, la mayoría de los artistas oaxaqueños hacen cosas muy naif porque es lo que la gente espera de ellos, y no hay como en el mercado no permite como mucha investigación, ni mucha experimentación, ni mucha propuesta. Tampoco es un mercado que tenga mucha proyección hacia los locales, es un mercado más dirigido hacia los turistas y hacia los coleccionistas de otros lados. Entonces vende más bien como productos típicos, como una extensión de la Guelaguetza. Entonces en ese contexto sí era importante también como crear una licenciatura que fuera en ese sentido un poco más seria, que diera más peso al rollo del conocimiento académico, que pudiera propiciar también que diera el campo fuera del mercado, para que se desarrollaran otro tipo de artistas, que hubiera otro tipo de propuestas. Sin despreciar toda la tradición que hay detrás y todo lo que sí tiene de ventajas estar en una cultura como esta. Sí tratar de romper como con todas esas nociones prefabricadas del artista naif y de mientras más ignorante, más puro, y mientras más desconectado de lo que sucede en el resto del mundo, más auténtico. Me parece que en un tiempo donde los chavos desde que nacen ya están conectados al internet y tienen acceso a todo tipo de información, es como limitarlos a una cuestión que ni siquiera es realmente tan auténtica, ¿no? Realmente lo que tratamos de propiciar es un espacio donde se puedan expresar estos cambios que está sufriendo la sociedad oaxaqueña, y que también pensar en que pues los licenciados en arte tengan una incidencia en el medio, ¿no? Que empiecen a cambiar la manera en que opera el mismo mercado y el mismo medio, no solo el mercado directamente en sí, sino todos los demás ámbitos donde se desenvuelve el arte, ¿no? Tratar de romper esta idea folclorizante de la producción